Fernando Gómez Saldívar es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es investigador y consultor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. Su principal línea de investigación es la complejidad económica y desarrollo regional. Es coordinador de TEC Strategic Consulting, que trabaja en la reactivación económica y mitigación de impactos por la pandemia de COVID-19. Fundador de la plataforma www.mexicovid19.app, desde la cual el TEC proporciona información y análisis multidisciplinario y georreferenciado de la pandemia en México. Hola, soy Fernando Gómez y en esta ocasión quisiera platicarles acerca de las políticas industriales sistémicas y los retos en la reactivación económica sostenible. A lo largo del tiempo, una de las grandes cuestiones económicas que nos ha ocupado es entender cómo se puede crear desarrollo económico sostenido y bienestar para la población. Pero no es un reto sencillo, ¿no? Y a lo largo del tiempo se han implementado diversas estrategias en diferentes regiones del mundo con resultados obviamente muy diferentes. Y es que todos ubicamos este gran ejemplo, un caso emblemático del desarrollo económico, como es el caso de Shenzhen en China. Una aldea que a final de los años 70 estaba conformada por actividades económicas muy básicas como es la pesca. La población era de 100,000 habitantes, pero 30 años después básicamente es una de las ciudades más importantes en China, conocida como, por ser la capital manufacturera de electrónica en el mundo, con el PIB per cápita más alto del país. Pero ¿cómo logramos esto? La gran pregunta. Es lo que tratamos de analizar en diferentes artículos de investigación y también diferentes proyectos aplicados en el TEC de Monterrey. Los resultados y las estrategias que se han implementado son muy diversas y han arrojado muy importantes y marcadas desigualdades en los ingresos per cápita por país. Pero si hacemos un zoom en los datos y en la información disponible, podemos ver que estas desigualdades incluso se repiten a nivel subnacional. En el caso de México, tenemos regiones, estados, que están creciendo a tasas y tienen ingresos per cápita similares a los de países desarrollados. Pero también tenemos una gran divergencia. Tenemos regiones y estados en el sur, principalmente en el sur del país, en donde los ingresos per cápita se comparan con países poco desarrollados en el mundo, algunos a niveles de países africanos, entre otros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Y por qué es importante hablar de crecimiento y desarrollo económico? En un ejercicio muy interesante realizado por el Social Progressive Imperative a nivel mundial, se diseñó una herramienta, un índice de progreso social que nos ayuda a medir precisamente el bienestar de la población. Y esto es interesante porque básicamente lo que encontraron es que existe una relación muy importante entre el crecimiento económico, medido por el ingreso per cápita a nivel mundial, el PIB per cápita, y el bienestar de las personas. El bienestar entendido principalmente como la cobertura de las necesidades básicas de las personas, la probabilidad de desarrollarse en su vida y también el derecho y el respeto que existe en estos países como ciudadanos. Entonces, algo interesante es ver que los países que crecen a mayor ritmo, que tienen ingresos per cápita más altos, también son aquellos que están en posibilidad de generar un mayor bienestar, ¿no? Y eso nos lleva a uno de los primeros puntos que quisiera resaltar aquí. La productividad influye en el nivel de bienestar. Es decir, mientras las personas tienen acceso a mayores herramientas, conocimientos y capacidades que les permitan ser más productivos, evidentemente estos países también tendrán una mayor probabilidad de tener un mayor bienestar.
Pasemos a un segundo punto. ¿Por qué o cómo se da la productividad? ¿Cómo se eleva la productividad y por qué tenemos estas disparidades entre regiones? Básicamente, las regiones y los países se especializan en ciertas actividades económicas. Esto puede explicarse por motivos históricos, por motivos incluso geográficos, políticos, ¿no? De migración, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que explican la especialización de los países. Ciertamente, esto es un reto, porque al final del día lo que tratamos de hacer para impulsar el desarrollo económico es transformar esas estructuras productivas regionales. Y básicamente el dato en donde coinciden la mayor parte de los investigadores a nivel mundial, la clave para transformar esas estructuras productivas se refiere a la tecnología. La tecnología que puede entenderse de tres formas distintas. No solamente son las herramientas que nos permiten elevar la productividad al incrementar las capacidades de los trabajadores, sino también son los códigos o manuales que existen en los libros, toda la información que se condensa en ellos, pero lo más importante y lo más difícil de transmitir, que es el know-how, o como se conoce en español, el conocimiento productivo, el conocimiento tácito que nos permite realizar actividades económicas productivas. Y en ese sentido, son los países y las regiones que han podido adaptar esa tecnología de mejor manera los que son capaces de crecer a un mayor ritmo, ¿no? En el caso de México, lo que hemos hecho estudiando los datos a nivel subnacional y aplicando la metodología de complejidad económica desarrollada por Ricardo Hausmann y César Hidalgo, es tratar de identificar cómo se distribuyen esas capacidades en el país. Y lo que vemos es básicamente un reflejo de la productividad, es decir, las capacidades productivas se analizan a partir de las actividades económicas que se realizan. En ese sentido, nosotros entenderíamos que si una región posee muchas capacidades, es decir, se especializa en muchas industrias y a la vez estas industrias son complejas porque no se desarrollan en cualquier otra parte del país, pues evidentemente tenemos ahí un indicador que nos dice que la complejidad de esa región es alta. Y viceversa, si tenemos regiones en donde simplemente se producen pocas cosas y esas cosas, esas actividades se repiten en muchas partes del país, pues la complejidad de esa región será baja. Entonces, en ese sentido, uno de los principales análisis que hemos hecho en los últimos años y para en la Escuela de Gobierno es tratar de caracterizar a los estados con base en sus capacidades productivas. Este ejercicio lo hemos llevado a un nivel mucho más desagregado, es decir, tratamos de profundizar incluso a nivel subnacional y a nivel municipal específicamente para encontrar esas divergencias en el desarrollo económico del país. Y vemos que incluso a nivel subnacional y local existen grandes diferencias. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí el estado de Nuevo León, el estado de Chiapas. Si bien hay regiones muy altamente especializadas y muy complejas, dentro de la misma región pueden haber colindancia con municipios que son poco complejos. Ahora, esto nos lleva a un segundo punto, y esto es muy importante. La productividad no es una cuestión de esfuerzo, sino de capacidades. A veces escuchamos por ahí que en el norte se trabaja y en el sur no, pero la realidad es que la productividad es una falta de acceso a los insumos y a los conocimientos que permiten tenerla. Ahora, en relación a la pandemia, hemos visto que el impacto económico ha sido muy diferenciado, tanto en industrias como en regiones. Es decir, ya vimos que las industrias, hemos analizado cómo las industrias se componen o tienen diferentes estructuras. Es decir, a partir de sus cadenas de suministro, la dependencia con otras industrias puede ser muy marcada o menos marcada. E incluso lo que hemos estudiado en la Escuela de Gobierno es precisamente la dependencia con las cadenas de valor globales. Bueno, entonces encontramos que hay industrias que fueron muy afectadas
por la pandemia, ya sea por las dinámicas laborales internas, es decir, el contacto que puede existir entre las personas, o también la tecnología que emplean e incluso su vulnerabilidad ante las cadenas globales de valor. Eso por un lado. Por el otro, ya habíamos hablado de la localización de las industrias, es decir, hay estados que se especializan en ciertas actividades, hay otros que también tienen sus propias actividades y por ende la pandemia ha impactado de forma diferente. Si analizamos la industria de turismo, que ha sido una de las más afectadas, pues evidentemente esta afectación se concentra en aquellos estados que están especializados en esa industria, por poner un ejemplo, Baja California y Quintana Roo. Ahora, esto nos lleva a una tercera conclusión. El desarrollo de estrategias de reactivación económica de corto, mediano y plazo implica tomar en cuenta estas diferencias entre industrias y entre regiones. Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias específicas basadas en el lugar para poder reactivar la economía de forma sostenible. Finalmente, ¿qué estamos haciendo en la Escuela de Gobierno? Planteamos la problemática en las láminas anteriores y en este punto es cuáles son las respuestas, qué podemos hacer para revertir el impacto de la pandemia, pero también para generar un desarrollo económico sostenible de largo plazo. Y lo que estamos aplicando es análisis sistémicos para desarrollar políticas industriales locales. ¿Qué entendemos por análisis sistémico? Básicamente, la economía es un sistema complejo, compuesto por muchas partes que están conectadas entre sí, que son interdependientes y que evolucionan con el tiempo de forma muy diferente, dependiendo de los incentivos y de las conexiones. En ese sentido, en primer lugar, analizando las cadenas de suministro de forma sistémica, hemos podido ver esas interdependencias que existen entre industrias y empresas, ¿no? A partir de estos análisis, lo que queremos desarrollar es estrategias de desarrollo de clústeres industriales que nos lleven eventualmente a cadenas de suministro menos vulnerables, con mayor resiliencia, que puedan resistir estos impactos, estos shocks externos que frecuentemente se dan en la economía y como los expertos auguran, cada vez van a ser más recurrentes. Esto lo hemos llevado incluso en investigación aplicada, como es el caso del Distrito Tlalpan en la Ciudad de México, lo que hemos incluso en la empresa, cuáles son las capacidades productivas que poseen las unidades económicas, ya a un nivel muy desagregado, y tratar de encontrar esas estrategias que aprovechen las complementariedades de las unidades económicas que permitan detonar la innovación y el crecimiento económico de la región. Por un lado. Por el otro, en la visión de largo plazo, en un artículo publicado a finales del año pasado, lo que analizamos es la evolución de las capacidades productivas en México. Es decir, las economías son dependientes de su trayectoria. ¿Qué significa esto? Básicamente, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas especializaciones y nuevos conocimientos depende de la historia económica, de lo que se haya hecho anteriormente. En ese sentido, las regiones van a tener diferentes oportunidades de diversificación y sofisticación productiva. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es analizar precisamente a nivel muy desagregado para tratar de establecer estrategias que nos permitan crear a partir de las capacidades ya existentes nuevas capacidades que sean más sofisticadas. Por poner un ejemplo, si en una región tenemos la industria automotriz, bueno, ¿qué tan probable es que podamos saltar a una industria como la aeroespacial, que es más sofisticada, que requiere mayores conocimientos y eventualmente eso va a detonar una serie de actividades y un efecto derrame en la innovación? En ese sentido, en este artículo que les comento, hemos tratado de identificar precisamente las oportunidades para cada entidad federativa. En la parte superior ustedes están viendo la especialización de la industria en Nuevo León y en la parte inferior lo que es la especialización de la industria en el caso de Chiapas. Como pueden ver, su especialización actual
digamos, de cierta manera, los limita para dar el siguiente paso. Pero esto no es imposible de hacer. Lo que se requiere es una estrategia clara, basada en datos, que nos permita precisamente detonar esas nuevas capacidades. Eso nos lleva al último punto. El crecimiento y el desarrollo que buscamos y generar mayor bienestar requiere desarrollar nuevas capacidades productivas en la parte económica. Eso también forza a tener gobiernos más activos, como en palabras de Mariana Mazzucato, contar con estados emprendedores que dirijan la política industrial. Evidentemente, esto requiere de mayores capacidades en los gobiernos, técnicas, capacidades de análisis de datos, y en la Escuela de Gobierno precisamente estamos enfocados e interesados en desarrollar investigación aplicada que nos permitan conocer los retos, pero también las oportunidades de desarrollo económico sostenible. Muchas gracias.